¿Qué tal, amigos de Hablando con Datos? Bienvenidos sean a esta temporada que estamos teniendo sobre ISO 9001 y lo que es los sistemas de gestión de calidad. En esta ocasión voy a hablar del capítulo 5. Este capítulo que hizo un buen revuelo en su momento cuando empezamos la transición de la norma previa de 2008 a la norma nueva de 2015. Este capítulo habla sobre liderazgo y el compromiso. Cosas muy básicas que le pide la dirección, pero que pues nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones los líderes solamente quieren obtener la certificación y no realmente vivir un sistema de gestión de calidad. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto es Hablando con Datos. Vamos a ver de qué se trata este capítulo 5 de la ISO 9001-2015. Vamos. Excelente, pues vamos a comenzar. El capítulo 5 pide, como les decía, cosas muy básicas. Y este capítulo 5 empieza pidiendo primero cuestiones muy básicas, generales. 5, que es liderazgo y compromiso. Ahora nos requiere el 5.1 nada más cuestiones generales. Pero generales, pero muy importantes, porque en este sentido, 9001 nos está pidiendo, la alta dirección, ¿no? El dueño, el accionista mayoritario, el director, el gerente, como ustedes le llamen, debe tener un compromiso con el sistema. Ese compromiso básicamente es proveer de recursos, estar al pendiente de la toma de decisiones, participar en la planeación, ¿sí? Tener en cuenta todas las Ms que contribuyen cada uno de los procesos, ¿sí? Encabezar básicamente lo que es el sistema. De esto habla este 5.1. Después tenemos, dentro de este 5.1, cuestiones bien importantes, como es el 5.1.2, que habla sobre el enfoque al cliente. Enfoque al cliente. El enfoque al cliente pues, es primordial, porque sin el cliente las empresas no sobreviven. Si no tienes clientes, ¿a quién le vas a vender tu producto o tu servicio? Entonces es algo bien importante el enfoque al cliente. Hay empresas que de verdad me sorprenden cómo es que sobreviven a pesar de lo mal que tratan al cliente. Apenas tuve una experiencia de llevar mi coche a comprar un taller y la verdad es que el mecánico, muy buenos conocimientos, lo podía hacer rápido, y sin embargo la atención al cliente es fatal. No hay donde permitirle al cliente sentarse, el lugar está extremadamente sucio, en fin, puedo enumerar muchísimas cuestiones. Al final de cuentas, pues creo que el negocio se mantiene porque realmente es muy inteligente esta persona, pero el servicio al cliente deja mucho que desear y seguramente ha perdido muchos clientes por esa situación. Pues imagínense que si así tiene clientes, ¿cuántos clientes más tendría si tuviera un buen enfoque al cliente? ¿Okay? Entonces, 5.1 habla de cuestiones generales, 5.1.1 lo vuelve a remarcar y 5.1.2 nos habla sobre el enfoque al cliente. Después tenemos el 5.2, que habla sobre la política de calidad. Esa política de calidad que en muchos lugares es algo enorme, ¿verdad? En una hoja así llena de texto, a veces dos, cuando en realidad pues la intención de la política de calidad es que esa política sea fácil de recordar para la gente y guíe las actividades de todos los días, ¿verdad? Por eso por ahí nos pide dos cuestiones muy importantes. Una es un compromiso con la mejora continua y la otra es un compromiso con el sistema de gestión de calidad que estamos teniendo. Si nosotros en nuestro día a día tenemos esos dos compromisos bien claros y bien puestos en la mente, seguramente vamos a trabajar de acuerdo a las metas de la organización. Si yo estoy cumpliendo con el sistema de gestión, es que estoy haciendo mis actividades, las cuales ya están diseñadas, están pensadas para satisfacer las necesidades del cliente. Si yo estoy bien enfocado a lo que es mi sistema de gestión, estoy cumpliendo con lo que el cliente requiere, porque eso ya lo planeé, ya lo diseñé.
Y si además estoy enfocado a la mejora continua, pues seguramente voy a proporcionar mejores servicios, mejores productos en el futuro próximo. Por eso es que 5.2 habla de la política y en el 5.2.1 habla sobre establecer y en el 5.2.2 habla de implementar. Entonces, primero la establezco, ¿verdad? Y luego la llevo a cabo. Y eso es haciendo que toda la gente pues, la conozca y que veamos que realmente la están llevando a la práctica. En las auditorías lo que buscamos básicamente es, bueno, a ver, primero si la conoces, ¿no? Y luego cómo la llevas a la práctica. Finalmente, en este capítulo que es muy corto, estamos en el 5.3. El 5.3 habla de lo que es los roles, las autoridades y las responsabilidades, ¿verdad? Roles, autoridades y responsabilidad. En este sentido, lo que se espera ver es un organigrama aquí, ¿verdad? ¿Cómo está organizada la empresa? ¿Cómo están conectadas las posiciones? ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no puedo hacer? Cuestiones que son muy básicas y que a veces de veras parecen, esto es de lo más básico y sin embargo muchas empresas lo dejan así como abierto, ¿no? Y todos hacen de todo y es un caos. Entonces aquí, pues aparte del organigrama, necesitamos saber cuáles son las descripciones de puestos, perfiles de puestos, ¿cómo se les llama? En donde pues establece claramente qué debe hacer qué es responsable de qué. Y si todavía pueden llegar al nivel de cuándo lo tienen que hacer, ¿verdad? Porque así va a quedar claro qué le toca a cada quien y evitas lo que son las zonas grises. Como pueden ver, 5, que es el liderazgo y el compromiso, pues está enfocado precisamente a los jefes, ¿no? A las gerencias, a los líderes, para que establezcan de manera correcta esas relaciones que hay entre las personas, que asignan recursos, que se enfoquen en el cliente, que tengan una política de calidad que guíe el actuar de toda la organización, pues que quede bien claro quién le reporta a quién hace qué, para que no haya ninguna duda. ¿Ok? Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy. Hoy vimos capítulo 5. En el próximo video estaremos viendo el capítulo 6, que seguramente tendremos 2 videos porque es uno de los capítulos que más cambios tuvo. Muy interesante sobre lo que es la gestión del riesgo. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto es Hablando con Datos en Corto. Si tienes algún comentario, déjamelo abajo, una pregunta, lo que tú necesites. Nosotros con gusto te contestaremos. Bye bye.